En los confines estrechos del gueto judío de Frankfurt, nació una nueva forma de poder, no de tierras o títulos, sino de pura agudeza financiera. Mayer Amschel Rothschild, un comerciante de monedas raras, entendió que el dinero mismo podía ser una mercancía más potente que cualquier ejército. Envió a sus 5 hijos a las grandes capitales de Europa, creando una red de bancos que operaba como una sola entidad unificada. Esta malla financiera les permitió mover capital a través de fronteras con una velocidad sin precedentes, financiando gobiernos e influyendo decisiones del Estado desde las sombras. El momento definitorio de la familia llegó con las guerras napoleónicas al financiar el esfuerzo de guerra británico y usar su red inigualable para obtener noticias de la derrota de Napoleón en Waterloo. Primero, hicieron una fortuna. Los movimientos audaces de Nathan Rothschild en la Bolsa de Londres aseguraron el dominio de la familia sobre las finanzas europeas. Su riqueza se volvió legendaria, eclipsando la de muchas casas reales y financiando proyectos masivos como el Canal de Suez. No eran solo banqueros, eran hacedores de reyes. Sus préstamos sostenían o derribaban gobiernos. Aunque ramas de la familia se han debilitado y fortunas se han diluido a lo largo de generaciones, la empresa central perdura. El nombre Rothschild aún impone respeto en el mundo de las altas finanzas, un símbolo de inmensa riqueza e influencia. La verdadera innovación de la familia fue la creación de un sistema financiero internacional privado que trascendía fronteras nacionales. No inventaron la banca, pero perfeccionaron un modelo de finanzas globales que sigue siendo el plano del mundo económico moderno. Los Rothschild demostraron que la verdadera semilla del poder no es un trono, sino el libro contable que equilibra las deudas de los reyes. En el corazón de la Florencia del Renacimiento, una familia demostró que la riqueza podía traducirse en dominio cultural y político. Los Medici no eran de sangre noble. Su poder se originó en el Banco Medici, que se convirtió en una de las instituciones más respetadas de Europa. Cosimo de Medici, el patriarca, perfeccionó una estrategia de gobernar desde detrás de escena, usando su vasta fortuna para controlar la política de la ciudad. Entendió que la influencia era más efectiva que el gobierno abierto, colocando aliados en puestos clave del gobierno mientras mantenía la apariencia de una república. El verdadero genio de la familia estuvo en su patrocinio de las artes. Patrocinaron a artistas como Donatello, Botticelli y un joven Miguel Ángel, financiando creaciones que definirían la era. Esto no era simple caridad. Era una inversión estratégica en su propio prestigio y en la gloria de su ciudad. Su influencia alcanzó su cenit cuando la familia produjo 2 papas, León X y Clemente VII, poniendo a Florencia en el centro del poder europeo. Desde los estados pontificios, manipularon la política internacional y financiaron grandes proyectos, incluyendo la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Pasaron generaciones, y la fortuna bancaria de la familia finalmente declinó, su poder político desvaneciéndose con ella. El último gobernante, Medici, murió sin un heredero varón, terminando oficialmente el control de la dinastía sobre Toscana. Aún así, sus inversiones en cultura sobrevivieron a su imperio financiero. Transformaron Florencia en un museo viviente, asegurando que su nombre quedara ligado para siempre con el nacimiento del mundo occidental moderno. Los Medici ya no son una fuerza política, pero se han vuelto un símbolo permanente del Renacimiento mismo. Desde un castillo modesto en Suiza, una familia llegaría a dominar Europa por más de 600 años, no principalmente por conquista, sino por matrimonio. La Casa de Habsburgo dominó el arte de la política dinástica. Su lema se volvió un verso latino famoso: que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. A través de una serie de bodas estratégicamente brillantes, adquirieron Borgoña, España, Bohemia y Hungría. Sus tierras se extendieron desde las Américas hasta Filipinas, creando un imperio en el que el sol nunca se ponía. La cima de su poder llegó bajo Carlos V, quien era simultáneamente emperador del Sacro Imperio Romano y rey de España. Gobernó una vasta colección multiétnica de territorios, enfrentando desafíos de la Reforma protestante, el Imperio Otomano y reyes rivales. Los Habsburgo se convirtieron en los principales defensores de la Europa católica contra la expansión otomana, un rol que definió su identidad por siglos. Sin embargo, la misma estrategia que construyó su imperio también contenía las semillas de su destrucción. Generaciones de endogamia para preservar su linaje llevaron a defectos genéticos severos que debilitaron a sus herederos. El auge del nacionalismo y la devastación de la Primera Guerra Mundial finalmente destrozaron su antiguo reino. En 1918, el último emperador, Habsburgo, fue forzado al exilio, y su imperio diverso fue dividido en nuevos estados-nación. La dinastía que una vez fue el centro de la política europea, fue relegada a los libros de historia. La familia que una vez sostuvo la corona imperial de Europa
se volvió ciudadanos comunes. Su nombre, un recordatorio de una era pasada. Los Habsburgo demuestran que incluso los imperios más extensos construidos sobre sangre y alianza son finalmente frágiles frente a los grandes cambios de la historia. Después de décadas de guerra civil brutal que destrozó la República Romana, un hombre estableció una dinastía que definiría el Imperio Romano. Augusto, el hijo adoptivo de Julio César, construyó cuidadosamente un nuevo orden político, el Principado, mientras mantenía la ilusión de la vieja República. Este equilibrio delicado de poder inauguró la Pax Romana, una era sin precedentes de paz y estabilidad que duró 2 siglos. Profesionalizó el ejército, reformó el sistema de impuestos y lanzó un programa masivo de obras públicas que transformó la ciudad de Roma. La dinastía que fundó, la Julio-Claudio, incluyó emperadores cuyos nombres ahora son legendarios: el retraído Tiberio, el cruel Calígula, el inteligente Claudio y el infame Nerón. Sus reinados fueron una mezcla volátil de competencia administrativa, expansión militar y paranoia extrema. El final de la dinastía llegó con Nerón, cuyos excesos y tiranía percibida alienaron al Senado, al ejército y al pueblo. Enfrentando múltiples rebeliones y declarado enemigo público por el Senado, Nerón se quitó la vida en el año 68 después de Cristo. Su muerte hundió al imperio en una nueva guerra civil conocida como el Año de los 4 Emperadores, ya que la línea Julio-Claudio estaba extinta. Aunque la familia misma gobernó por menos de un siglo, el sistema de gobierno que crearon perduró por cientos de años. Sentaron la base del Imperio Romano, centralizando el poder en manos de un solo hombre. Las obras públicas, carreteras y acueductos construidos bajo su gobierno se volvieron el esqueleto del imperio. Los Julio-Claudio crearon el mismo cargo de emperador, una institución que daría forma al siguiente milenio de historia occidental. Su historia prueba que una familia puede ser tanto la arquitecta de una edad dorada como una fuente de su inestabilidad más infame. En las vastas estepas ventosas de Asia Central, un niño llamado Temujin nació en un mundo de tribus guerreras fracturadas. A través de determinación brutal y un genio estratégico sin igual, las uniría, tomando el nombre Genghis Khan. El clan Borjigin, antes solo uno entre muchos, se convirtió en la familia gobernante del imperio terrestre contiguo más grande de la historia. Su poder fue construido sobre una base de lealtad absoluta y una máquina militar disciplinada, adaptable y completamente implacable. En solo 2 generaciones, Genghis Khan y sus hijos y nietos conquistaron todo desde el Océano Pacífico hasta el corazón de Europa. Su conquista conectó Oriente y Occidente, derribando viejos imperios y creando nuevas líneas de comunicación. Este periodo de dominación mongola, conocido como la Pax Mongólica, aseguró rutas comerciales como la Ruta de la Seda, permitiendo un intercambio sin precedentes de bienes, ideas y tecnologías. Su nieto, Kublai Khan, conquistó el resto de China y estableció la dinastía Yuan, gobernando no como un hombre de la estepa, sino como un emperador chino. Pero el tamaño de su imperio lo hizo imposible de gobernar como una sola entidad. Después de la muerte de sus grandes líderes, el imperio se fragmentó en varios estados sucesores, como la Horda de Oro en Rusia y el Ilcanato en Persia. La lucha interna y la asimilación en las culturas que habían conquistado erosionaron gradualmente su poder. Aunque su imperio se disolvió en pocos siglos, el mundo que dejaron atrás cambió de manera fundamental. Genghis Khan y su familia no solo redibujaron el mapa del mundo, también alteraron permanentemente el paisaje genético de Asia. El clan Borjigin revela que el poder nacido de la espada puede remodelar el mundo, pero es casi imposible de sostener. En el corazón del desierto arábigo se forjó una alianza en el siglo XVIII que un día controlaría el recurso más vital del mundo. Muhammad ibn Saud, un gobernante local, formó un pacto con el reformador religioso Muhammad ibn Abd al-Wahhab, creando una fusión poderosa de ambición política e ideología religiosa. Por más de un siglo, su fortuna subió y bajó. Pero a inicios del siglo XX, un líder decidido unificó las tribus guerreras de la península. Abdulaziz ibn Saud reconquistó su hogar ancestral de Riad, y tras 3 décadas de campañas, estableció el reino moderno de Arabia Saudita en 1932. El destino de la familia y el del mundo se transformó en 1938 con el descubrimiento de enormes reservas de petróleo. Las arenas del desierto estéril cubrían un océano de petróleo, y la casa de Saud sostenía la llave. Esta riqueza nueva le dio a la familia una enorme influencia geopolítica, convirtiéndola en un actor crucial de la economía global. Su poder se refuerza por su rol como custodio de las 2 mezquitas sagradas, la Meca y Medina, otorgándoles una influencia inmensa a través del mundo islámico. La familia gobierna como una monarquía absoluta con el poder pasando entre los hijos y nietos del fundador. El reino se ha modernizado a un ritmo impresionante.
transformándose de una sociedad nómada a una economía del G20. Sin embargo, la familia enfrenta el reto continuo de equilibrar sus fundamentos religiosos conservadores con las presiones de un mundo que cambia rápidamente. La riqueza de la familia es enorme, con estimaciones ubicando su patrimonio neto por encima de $1 billón, en gran parte ligado a la compañía petrolera estatal Saudi Aramco. El poder de la Casa de Saud ya no es solo regional. Es un componente crítico de la seguridad energética del mundo. Su historia muestra cómo un pacto hecho en el desierto se convirtió en una dinastía que alimenta a todo el planeta. En el mundo caótico y despiadado de Estados Unidos, después de la Guerra Civil, un contador de Cleveland vio oportunidad en una industria nueva y volátil: el petróleo. John D. Rockefeller era metódico, implacable y obsesionado con la eficiencia, cualidades que usaría para construir un imperio industrial. En 1870, incorporó la Standard Oil Company. Creía que la competencia era un desperdicio y se propuso eliminarla, creando una estructura empresarial conocida como el Trust. A través de acuerdos secretos con ferrocarriles para tarifas descontadas, guerras de precios y compras estratégicas, desmanteló sistemáticamente a sus rivales. Para la década de 1880, Standard Oil controlaba alrededor del 90% del refinado de petróleo en Estados Unidos, el primer gran monopolio del mundo. Su dominio fue tan absoluto que provocó una reacción pública y la creación de leyes antimonopolio diseñadas para romper monopolios. En 1911, la Corte Suprema ordenó que Standard Oil fuera dividida en 34 compañías separadas. Pero esto no fue el fin del poder de la familia. La división, irónicamente, hizo a Rockefeller aún más rico, ya que las acciones de las compañías nuevas, más pequeñas, subieron en valor. La familia entonces emprendió uno de los mayores actos de reinvención de la historia, pasando de titanes industriales a filántropos. Establecieron fundaciones que tendrían un impacto profundo en medicina, ciencia y educación en todo el mundo. El nombre que antes era sinónimo de monopolio se volvió asociado con el bien público. La corporación que John D. Rockefeller construyó fue desmantelada por el gobierno de Estados Unidos. Pero la familia Rockefeller demostró que la influencia, cuando se convierte de ganancia pura a filantropía, puede volverse aún más duradera. Cuando Alejandro Magno murió sin un heredero claro, su vasto imperio fue desgarrado por sus generales ambiciosos. Uno de ellos, Ptolomeo, aseguró para sí el premio más rico, Egipto. Estableció una dinastía griega que gobernaría sobre una población egipcia por casi 300 años. Los Ptolomeos mantuvieron su identidad griega, gobernando desde la ciudad cosmopolita recién construida de Alejandría. Su proyecto más duradero fue el patrocinio de la cultura y el aprendizaje. Fundaron la Gran Biblioteca y el Museo de Alejandría, convirtiendo la ciudad en la capital intelectual del mundo antiguo. Mientras se presentaban como faraones tradicionales ante sus súbditos egipcios, administraban el reino como un estado griego altamente eficiente y centralizado. El capítulo final de la dinastía estuvo dominado por su miembro más famoso, Cleopatra VII. Frente al ascenso del poder de Roma, usó sus habilidades políticas y personales para navegar la política mortal de la República Romana tardía, aliándose con Julio César y luego con Marco Antonio. Su destino y el de su dinastía quedó sellado en la batalla naval de Accio. La derrota de sus fuerzas por Octavio, el futuro emperador Augusto, marcó el final del gobierno ptolemaico. Tras su muerte, Egipto fue absorbido en el Imperio Romano, terminando el último de los reinos helenísticos. La dinastía comenzó como un poder extranjero ocupante. Terminó como la última casa faraónica de Egipto. Su historia es un puente entre el mundo de los faraones y el ascenso de Roma. Si este video despertó tu curiosidad, compártelo con alguien más que disfrute de descubrir los misterios del mundo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Nos vemos mañana con otra historia que, sin duda, también te dará curiosidad.